principio para que te vaya bien. En la Biblia hay un principio para que te vaya bien como amigo, como hijo, como papá. Hay un principio para todo. Y hoy vamos a hablar de un principio para el crecimiento espiritual. El asunto con los principios es que no es muy fácil comprenderlos. Los principios en el reino de Dios no es solamente leerlos, sino que comprenderlos es un poco más de cuidado, un poco más de disciplina, un poco más de interés. El principio no es leer un versículo de la Biblia, el principio es vivirlo. El apóstol Pablo dice: yo soy un embajador del Evangelio, llamado por Dios para dar a conocer los misterios del Evangelio, los misterios del reino. Es decir, que el Evangelio o los principios del reino no son revelados a toda gente, a todas las personas, porque hay una regla para poderlos conocer. Y no es leyéndolos, es viviéndolos. Es vivirlos, es actuarlos, es estar en ellos. Eso es un principio del reino de Dios. Y los principios son para que nos vaya bien a nosotros en el reino de Dios. Y hoy quiero hablar del principio del crecimiento en el reino de Dios. ¿Cuántos están preparados para escucharlo? Amén. Dios enseña el principio para avanzar en el reino de Dios. Uno de los principios tan importantes del cual quiero hablarles hoy, enfocarme los 30 minutos que voy a predicar, es en el reconocer el pecado, la falta o el error. El principio para el crecimiento espiritual consiste en reconocer el error, el pecado, la falta que uno cometió. Si no conoce a una persona, no reconoce que cometió un error, entonces no se va a hallar. Cometí un error, voy a enmendarlo, voy a rectificarme. Cuando la persona reconoce que cometió un error, dice: voy a cambiar. Y cambia y deja en el pasado aquel error y comienza a avanzar hacia adelante, ya sin el pecado o sin el error que vivió hace mucho tiempo. Uno de los principios más importantes en la Biblia para el crecimiento espiritual es reconocer los pecados y los errores. Si un hombre no reconoce que comete un error, vivirá en el error la vida entera. Si un hombre no reconoce que tiene un pecado, que tiene un error, que tiene algo malo, nunca va a cambiar. Pero al reconocerlo, que tiene un error, dice: voy a cambiar, tengo un error en mí. Y empieza: Señor, ayúdame a cambiar este error. Y cambió el error y siguió para adelante. El error quedó en el pasado. Pero se le llama crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. En Alcohólicos Anónimos, cuando una persona va a Alcohólicos Anónimos, lo primero que le preguntan es: ¿tiene un problema usted? Y si él dice: no, yo me bebo mi cervecita, bebo mi licor, pero cuando quiero lo dejo, cuando no es, entonces lo mandan para la casa. Usted no está preparado para cambiar. Cuando reconozca que usted tiene una adicción al alcohol, entonces venga. Porque si no reconoce que tiene un problema, que es adicto al alcohol, no va a cambiar. Lo primero para crecer es reconocer que uno tiene un error. Si no, no hay avance. Va a ser alcohólico toda la vida hasta que diga: yo soy alcohólico, no puedo dejarlo, necesito ayuda. Y les enseñan a decir:
soy alcohólico, tengo un problema, soy alcohólico, tengo un problema, soy alcohólico, tengo un problema. Porque cuando la persona reconoce que tiene un error, entonces rectifica y se compone y deja atrás lo que antes vivía. ¿Cuántos dicen amén? El principio para el crecimiento espiritual de un ser humano es reconocer que tiene un error, un pecado, una falta. Jesús comienza el ministerio diciendo, el ministerio público de él: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comienza el principio del evangelio. Jesús comienza a predicar en esta aldea, en este pueblito: arrepentidos y convertidos, arrepentidos y convertidos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el hombre se arrepiente, porque reconoce que hay un pecado, que hay una falta, que hay un error. Así comienza el evangelio de Jesucristo. Por eso le digo, es un principio para el crecimiento espiritual de las personas. Y no solamente en eso, el crecimiento también en el matrimonio. Si la mujer no reconoce que no prospera el matrimonio, no prospera el hogar, porque es bien descuidada, atiende todo menos que su casa. Todo es importante menos su hogar, su marido y sus hijos. Son lo segundo, lo tercero. Y hasta que la mujer dice: estoy en un error, me casé, estoy descuidando aquello. Si no hay ese reconocimiento, no hay un nuevo comienzo, no hay un crecimiento. Igual en el hombre. Me casé, pero parece que fue para ayuda económica, para pagar entre los dos el apartamento. Y cuando el hombre reconoce: yo paso jugando fútbol, paso jugando béisbol, paso aquí y paso allá, mis hijos no me ven, y dice: tengo un error. Pero si no reconoce el error, vivirá en el error el resto de la vida. Por eso Jesucristo comienza diciendo que el crecimiento del reino, el crecimiento espiritual en el reino de Dios, es reconocer un error. Los apóstoles predicaban y decían: arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos buenos. Y otro: el libro de Romanos, o a los Romanos, la carta a los Romanos, dice así: los hombres que han conocido a Jesucristo han pasado de muerte a vida. Miren qué tan importante es. ¿Cómo se pasa de muerte espiritual? Que aunque estemos vivos, estemos muertos. Porque Dios le llama muerte a aquel que se fue para el infierno, muerte. ¿Por qué? Porque en el infierno es tu ley para todo. No se puede pedir perdón, no se puede rectificar. En el infierno ya no se puede regresar. Está muerto. Pero pasar de muerte a vida es reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo. Y con reconocer que somos pecadores, pasamos de muerte a vida. Entonces, el principio para el crecimiento espiritual es con un arrepentimiento. Es reconocer que tenemos un error. Cuando Jesucristo se fue para el cielo, Él dijo: me voy, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. ¿Y alguien sabe con qué objetivo, con qué razón, cuál es la labor del Espíritu Santo aquí en la tierra? Convencer al mundo de pecado. Mire qué tan importante es este principio. El Espíritu Santo se quedó para hacernos ver el error, porque si no reconocemos el error, no hay paso a lo que viene. No se puede avanzar. Y el Espíritu Santo te recuerda el error, te hace ver el error. Para eso está el Espíritu Santo aquí, para redarguirnos de pecado.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo emocionante va a comenzar ahorita. Este es el principio. Denle un aplauso fuerte al Señor. Las personas que hemos reconocido, no leído, no estudiado, no que nos contaron, que el reconocer un error es vida. Reconocer un error es crecimiento. Reconocer un error es un tesoro. Reconocer un error es lo más grande, lo más maravilloso, es vida. Las personas que hemos comprendido eso, metafóricamente le decimos a la gente: mire, si no quiere errores, háganos a mí. Yo los quiero. ¿Por qué? Porque reconocer un error es crecimiento. Pero en la cultura suya, en mi cultura, nos enseñaron que reconocer un error es flaqueza, es debilidad, y no puede ser débil delante de la gente. Por eso la gente siempre dice no, no, no. Pero decir cometí un error en el reino de Dios es crecimiento. Y aquellos que reconocieron hasta buscan errores dentro de ellos. Si David decía: Señor, y si todavía hay algún pecado en mí que no sepa, me lo perdona, por favor. Porque el que conoció que el crecimiento del cristiano, el crecimiento en el reino de Dios es reconocer, no es malo, es vida. Y la gente lucha por no estar equivocada. La gente pelea, no, no, no. Cuando reconocer es vida, es crecimiento. Nunca ha visto usted a personas discutiendo a ver quién tiene la razón. Debería ir allá, Cristina, ¿cómo se llama? El show de Cristina. Ya no lo dan. Con tristeza lo dijeron. En la cultura nosotros nos enseñaron que cometer un error es ser tonto. Que cometer un error es ser uno débil, y por eso no lo reconocemos. Y aquellos que hemos alcanzado a comprender que cuando hemos reconocido es cuando hemos crecido. Entre más errores hagamos dentro de nosotros, más nos componemos, más maduros somos, más mejor para Cristo. Hay que borrar esa cultura. Encontrar errores en nosotros mismos es crecimiento. Porque con el error viene el perdón, la restauración y a seguir adelante. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que si buscaran un error hallarían uno dentro de ustedes? Amén. Si ustedes buscaran un error, ¿lo hallarían? ¿Y por qué no lo buscan entonces? El saco roto. Ageo capítulo 1 y versículo 6. El saco roto. Ageo capítulo 1 y versículo 6. Ageo es con H. Después de Ageo está Zacarías y Malaquías, los últimos 3 libros del Antiguo Testamento. Vayan. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.
Ageo, quien casi la gente no lo lee, es un profeta, pero muy especial. Israel vivió. Miren, vamos a encontrar un saco roto. Hay un saco roto en esa historia. Lo vamos a leer más, vamos a buscar más versos de ese mismo capítulo para que usted mire. Pero hay un saco roto ahí. Israel estuvo, creo, 70 años sometido al poder de Babilonia. Pero si no estoy equivocado, los persas vinieron y derrotaron a Babilonia después de 70 años. Y los persas le dijeron a Israel y a los demás pueblos: pues si quieren volver a su pueblo, regresen. Y los israelitas regresaron a Jerusalén. Y el templo hermoso que hizo Salomón está destruido. Y cuando regresaron a Israel, a Jerusalén, cada familia comenzó a edificar su casa, a ponerle de mármol, a ponerle ¿cómo se llama? La island con luz. Los baños lo querían de tal modo. Y el templo de Jehová destruido. Y se levanta el profeta y les dice: es tiempo para ustedes de edificar sus casas, y mi casa está abandonada. Y le dice a Dios: meditad en vuestros caminos, siembran y no cosechan, trabajan y no juntan nada. ¿Por qué? Porque han descuidado mi casa por estar en sus casas. Había un saco roto. El saco roto era el descuido de la casa de Dios. A mí me diera vergüenza tener un piso bien bonito en mi casa y en la iglesia de tierra el piso. O que el baño de mi casa tenga olores, pero aquí en la iglesia no me importa. Me daría vergüenza y pena. Lo mejor es para la casa de Dios. Entonces Dios les dice: yo detuve la lluvia para que no lloviera, para que la tierra no rindiera el fruto, porque están descuidando mi casa por estar en sus casas. Y comienza Dios a regañarnos. Y esto es el saco roto. Voy a tratar de ilustrarlo. ¿Cuántos? Jeremías, poneme las frutas embotadas aquí enfrente, no arriba, sino que más enfrente. Las frutas. Voy a estar comiendo. Vamos, estando ahí. Saco. ¿Cuántos conocen el saco? ¿Cuántos guatemaltecos hay acá? Yo estoy consciente que Liliana no los conozcan porque dicen que te hace. Yo como molesto de Liliana. Ahora, el jornalero salía a trabajar y trabajaba las 8 horas que tenía que trabajar y le pagaban, pero nunca tenía nada. Y el hombre salía a sembrar la tierra, pero no cosechaba nada. Porque el que bendice y maldice, o el que permite la maldición es Dios. Si Dios no te bendice, no haces nada nunca. Y trabajas todos los días, y trabajas sábado y domingo, y nunca juntas nada. ¿Por qué? Porque tal vez hay un saco roto en ti y no te has dado cuenta. Hay gente que cuando se va de este país para su tierra, tiene menos que cuando vino. De primero en su casa por lo menos tenía un palo de jocote que ya las hojas cortaba. Pero cuando regresó, hasta había cortado los hojas. ¿Qué pasó? La gente cree que eso es más importante que Dios. Y es Dios el que da la bendición. Amén. Para que prospere. Un saco roto. Y el jornalero llegaba. ¿Alcanzan a ver, hermano, que están aquí? Manzanitas. Me costó cortarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naranjas también. ¿Recogí o no recogí? Me voy para la casa para darle a mis hijos de comer. Ay, no, se me cae.
¿Pero quedó algo? No, no quedó nada. Porque el saco está roto. Así es todo hombre que se descuida de Dios. Es un saco roto. ¿Ustedes han oído aquel dicho que dice que toda laguna tiene su desagüe? Sí. Así es. Una naranjita más, echemos, llevemos para la casa, a él, para la Brina, para Sabrina, para Eduardo, para Irene. Si no puedo, con el costal, Alejandro también me ayuda. ¿Cómo me lo voy a echar? ¿Ven? Tal vez le echo una pata a la Silvia. Para la Silvia, para Jeremías, para Ruth, para Bayo Juárez, para mi mamá, para la Flor, para Andrea. ¿Estoy recogiendo o estoy recogiendo? Pero ¿por qué nunca logro tener nada? Porque el saco está roto. Quiero de la buena. Bien la cosa. Papi, ya. Si alguien me ayuda a recogerlas. Hay algo ahí para. Estaba la ilustración, estaba algo que decía. Del reconocimiento al error. Hay algo que dice saco roto y el versículo ahí. Todo venía bien preparado, pero a veces la computadora no trabaja bien. Quiero hablarles de un saco roto que impide que nosotros crezcamos. Ojalá no encontrarlas ahí. Es el último título que Sabrina puso ahí. Victimizar. ¿Veas? El último se ya pasé. El próximo. ¿Saben qué es eso? Eso es un saco roto. ¿Por qué la gente no crece, no prospera? La Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, cuando fui a vosotros, les tuve que hablar como a niños. Les tuve que dar a beber leche y no vianda, porque no eran capaces. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, creo que dice, o creo que dice la cita, pero dice así: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento y en aumento. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, Dios dice que Dios se glorifica en que llevemos fruto. O sea, Dios, el reino de Dios está esperando que nosotros crezcamos. Pero tenemos tantos años hablando de la fe de Jesucristo y tal vez no crecemos como persona, como familia, como cristianos. No crecemos, no maduramos. Alguien me podría decir, pastor, pero para crecimiento espiritual no es mejor tema de oración, de ayuno. No. Los ancianos o algunos ancianos y yo hemos conocido a personas que para orar son buenísimos. Casi que flotan cuando caminan, reprenden al diablo, pero cuando les tocan un pelo, se desploman en la aguanta. No es crecimiento, es inmadurez. Por eso no quiero hablar de la oración y el ayuno.
sino de este problema. Cuando la persona se victimiza. Es culpa del pastor, es culpa de los ancianos, es culpa de la iglesia. Yo soy la víctima. ¿Saben por qué soy así? Es por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de mi tío, es por culpa de donde nací, de donde crecí. Y todo es culpa de otro. Y el principio es reconocer un error. Y cuando te haces la víctima de todo, no reconoces ningún error. No hay crecimiento. En una ocasión entrevistaron a 5 prostitutas. 2 de ellas dijeron, cuando les preguntaron, ¿usted por qué hace ese trabajo, ese oficio? ¿Por qué hace lo que hace? Y ellos dijeron, por la pobreza. Éramos tan pobres en mi casa que la única opción era eso. Por eso somos prostitutas. A las otras 3 les preguntaron y dijeron, no, somos prostitutas porque nosotros queremos ser prostitutas. Porque mi mamá es pobre igual que yo y vende tortillas en el mercado. Yo quise hacer lo que estoy haciendo. Porque si por pobreza se vuelven prostitutas las mujeres, todas las mujeres pobres que hay por allá, ¿qué? El que se convierte en prostituta porque quiere convertirse en prostituta. La víctima de la pobreza. La víctima de algo. El principio del reino de Dios para crecer es reconocer. Y la persona que se victimiza es que a mí no me quiere. Pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Ahí no me quieren, no me saludan, no me toman en cuenta, me voy. ¿Y a cuántos tomas en cuenta tú? Ah, no, el problema es de fulano, de sultano y de mengano. El problema es tuyo porque no sabes socializar. Porque cuando se manda un texto, vengan a barrer y rapear. Los mismos vienen siempre. ¿Por qué no vienes? ¿No te gusta estar con la chula? ¿A dónde te sientas? ¿Con quién convives? Ser iglesia es convivir. Estar juntos. Reírnos, comer juntos. La Biblia dice en el libro de los Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión de los hermanos. Cuando una persona, bueno, aquí hay personas que van al campamento 13 años, allá nacieron sus hijos y allá crecieron sus hijos. Mis hijos también allá, pero que ya por primera vez se siente como poquito comprado, ¿sí o no? No me gusta el campamento porque allá no me te sentís así. Los que vamos todos los días sabemos cómo es todo. Pero la víctima eres tú. En el reino de Dios no prosperarás nunca, a menos que reconozcas que el que está fallando eres tú. El principio del reino de Dios para el crecimiento es reconocer un error. Pero la mayoría de veces la persona se victimiza. Los pandilleros, ¿por qué están en la pandilla? Por culpa de papá. Los que le hacen a las drogas, ¿por qué están en las drogas? Por culpa de mamá. El borracho en la cantina porque me dejó la novia. Había una mujer en la Biblia, en Marcos capítulo 5, que Jesús le dijo, mira, yo quiero hablar con tu marido, con tu esposo, le dijo. La mujer le dijo, yo no tengo marido, le dijo. Hablando con Jesús, que es Dios que sabe todas las cosas. Y Jesús le dijo, pues ya que no tenés marido, 5 has tenido, le dijo. Y como el que ahora vivís, no es tu marido, sino que es de la vecina, le dijo. Entonces la mujer, es que por esto a mí es que me ha ido mal. Con el primero que me casé, le apestaban las patas, lo dejé. Al otro y todos tienen un error. ¿Y cuándo la mujer cambiaría? Hasta que reconoce
víctimas de algo. Todos. Es por algo que no crecemos. Es por algo que no prosperamos. Por culpa de aquel, por culpa del gobierno, por culpa del sistema de vida, por culpa de Estados Unidos, por culpa de esto y por culpa del otro. Mire, yo hablo con mucha gente tratando de ayudarles. Y siempre son culpables los demás. Y yo le digo a la gente, pero si usted ya tiene 40 años y todavía le echa la culpa a su papá y a su mamá. Ya con 40 años, pero usted dice, bueno, culpa porque sea culpa, pero yo cambiar. Quiero cambiar mis actitudes. Siempre que una persona se victimice, que se haga la víctima de todos, no prosperará y no crecerá. Cuando alguien dice, no soy tan bueno para socializar, y está tranquilo como está, es una persona correcta, porque no demanda lo que no da. Está en sus cabales, consciente que no tiene tantos amigos, porque es algo tímido o reservado. Incoherente es que una persona antisocial reclame porque no tiene amigos, o reclame porque no le toma en cuenta cuando no sabe socializar. Pero son culpa de todos. Yo no soy tan bueno para socializar. Yo siempre le he contado que yo llegué a tercero básico y 6 amigos tenía nada más. Pero tengo un primo que le llaman le tiene un apodo de un chulo y un pajarito. Al mes todo el colegio lo conocía y el colegio tenía más de 1000 alumnos. Al mes todos lo llamaban por el apodo. Yo llegué a tercero básico, 3 años y 6 amigos tenía. Lo incoherente, lo impasable sería que yo dijera, y porque no son amigos míos, son malos, son que hacer divisiones, es que no me toman en cuenta. Yo soy así, estoy bien, me gusta ser así. Lo incoherente sería que reclamara lo que no doy. Reconocer. Para crecer en el reino de Dios, tienes que reconocer. Si no reconoces, no hay crecimiento, no hay prosperidad. El principio para crecer como familia, como padre, como madre, como hijo, es reconocer que tenemos errores y debemos de enmendarlos, debemos de rectificarlos para seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso fuerte, Señor. Es que usted no sabe cómo me trató mi papá. Y por culpa de mi papá. Sí, hermano, pues vas a cumplir 50 años, hermano. Que haya sido culpa del eclipse y de lo que sea, pero no quiere cambiar. Es que yo soy pobre. Me dijo un señor allá en Guatemala, lo mismo que cargo yo aquí, me dijo una cartera, carga ese muchacho, me dijo, una licencia para manejar, ¿cómo se dice? Trailers, mercancía pesada, así, quería decir yo un chulo, no sé. Trailers, camiones. Yo me gano la vida manejando un camión, me dijo. Me llaman el domingo y tengo que ir a trabajar. Me llaman, tengo que ir a trabajar. Mira las ojeras que tengo, me dijo. Pero así tengo lo que tengo. Mira mi casa, mis hijos, todos comemos, todos se visten y tenemos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque trabajo, me dijo. Acá tienen lo mismo. ¿Y por qué no trabajo? Hasta que el muchacho
No me gusta trabajar. Por eso no tengo. ¿Cómo podía reclamar a alguien porque aquel tiene su carrito, tiene su casita, aquel tiene sus cositas y no tengo nada por Aragán, por Perú? Porque salen a buscar trabajo rogándole a Dios que no haya. Una vez le dije a un hermano, yo, mire, andan agarrando gente, reprendo al diablo, dijo. ¿Sabe una cosa? Le dije el otro día. Por ahí en lugar te regalan comida. Gloria a Dios. Dios proveerá. El principio para crecer en el reino de Dios es de reconocer. Pero somos tan orgullosos, tan creídos, prepotentes y llenos de carnalidad, que es preferible echarle la culpa a otro que decir, es culpa mía, es culpa mía. ¿Dónde están los hijos de todas las personas que están aquí? Es culpa de ellos, se fueron. El trabajo de criar a los hijos se lo están dejando a la iglesia. Y son ustedes, padres. Son ustedes. Es que el pastor, es que la iglesia, es que aquí. Hermano, usted es el papá y la mamá de las criaturas. ¿Cómo lo está educando? ¿Qué le está enseñando? Se fueron del evangelio. Bueno, es más.com. Es más, hay gente que ha sacado a los hijos de la iglesia. Cuando no los pueden educar en su casa, les dicen, pues si no me haces caso, ya no vayas a la iglesia. Miren, qué bonitos. Hay que aplaudir a sus padres, hermano. Es tiempo de reconocer, me está costando criar a mis hijos. Así es sencillo. Y el dueño de la sabiduría es la sabiduría. Pero hasta que reconozcas. Fíjese que en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, no estoy seguro si es 14:7 o 7:14, pero dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaron, buscaron mi rostro y se apartaron de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. Con un arrepentimiento, con una corrección. Nada más sean buenas mamás, buenas madres y buenas esposas. Pero cuando son de aquellas mujeres que nadie les puede hablar, digan de verdad, yo parezco una tigra tonta y no un ángel de Dios. Yo he ido a hogares a aconsejar y les digo, se la perdieron. Se la perdieron. Nosotros los hombres aprendemos a ayudar en los oficios de la casa. Porque de Dios se quedan. Perdieron. Porque el día que intentaron ayudarles, le dijeron, vos no podés barrer, mejor no hagas nada. Y nosotros somos tan obedientes. Dale, pues está bien. Hay muchos que a vos no me ayudas a lavar ni siquiera los platos. Mañana te ayudo. Y le ayuda mucho, pues. Quítate de ahí, mucho, vos no sabes. Bueno, yo lo voy a hacer más. Y perdiste una ayuda idónea para eso. Y hasta que no reconoce a la mujer, fui tontita, si me intentó ayudar y era de tenerle paciencia para que aprendiera. Demasiado tarde. Victimizar. Ayude a sus hijos. Cuando siempre vienen a ponerle queja de esto, de aquello y lo otro, dígale, uno mete la pata también, mi hijo, mira. A mí no me cuesta pero absolutamente nada. No siento que desamor, mira, yo le digo, bueno,
queja 2 veces. La primera lo siento. Porque tenés que reconocer que vos tampoco sos perfecto, perfecta. Sé predicar en mi casa como aquí también. Y como no se hace todo lo que quiero aquí también, tampoco es. No sé, fuéramos perfectos todos o no. Es que cuando éramos novios era más atento, más cariñoso. Y no cada vez que se acerca. Ahora veréis. Se pone a ver pelota, un fútbol ahí, va contra el Barça y el Real Madrid. El crecimiento como persona, como familia, como hijo, como padre, el crecimiento espiritual viene con un reconocimiento. Pero siempre y cuando usted se victimiza, usted es la víctima de todo, jamás superará en nada. Nunca va a prosperar, nunca va a alcanzar subir a otro nivel, nunca prosperará en ningún ámbito, a menos que usted diga: yo estoy muy acomodado, tengo que ver qué hago por mi familia, tengo que ver qué hago por mí, qué hago por la iglesia, qué hago por mi vida espiritual. Hasta que dice así, es que prospera. ¿Cuántos dicen amén? El principio del reino de Dios para el crecimiento es reconocer. Pero siempre y cuando usted sea la víctima de todo, no prosperará, porque al ser la víctima, el culpable es fulano. Y si el culpable es fulano, pues fulano va a crecer. Usted no tiene ningún motivo para cambiar porque está bien, ahí se va a quedar. ¿Encontraste a Ageo? Ageo capítulo 1, lea conmigo esto. Ageo 1:4. Agradecemos a la hermana Stephanie que nos está ayudando en la computadora. Amén. Y a su novio que le está dando los versículos, los allá ven. Y si no reconoce que él está ayudando, no va a crecer. Ageo 1:4 dice así. Ageo 1:4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Pues por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra,
y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Por qué? Porque habían descuidado la casa de Dios. Pero hoy no quiero hablar del descuido de la casa de Dios, quiero hablar de victimizarse. No lo hago, no lo hago, no lo hago. Cuando usted echa la culpa a otro, lo que le dio fue el tesoro, lo rico del reino, el reconocer errores. No la quiso usted. Cuando la Biblia dice que cuando reconocemos los errores, Dios abre las ventanas de los cielos, Dios derrama la lluvia, Dios sana la tierra. Cuando nos rectificamos, cuando reconocemos que cometemos errores. Eso es lo tremendo del principio. El principio es riqueza. El principio te hace vivir de acuerdo a ese principio. Actuar y vivís de acuerdo a aquel principio que aprendiste. Es un principio, ámelo, atesórelo, practíquelo, vívalo. Es un tesoro el reconocer. Es más, si hay algún pleito por ahí, dígale, es cierto, yo tengo la culpa. Es cierto, mira la culpa. Y como digo el cantante, ¿verdad? El culpable soy yo. El culpable soy yo. Porque cuando usted le echa la culpa a otro, lo que le está dando es el tesoro, el crecimiento, el principio, la vida. Si usted fuera bien inteligente y supiera el tesoro, usted dijera, sí, pues la culpa es mía. Ya no peleemos más, la culpa es mía. De cantar que es mía. Una vez un patojito llegó manchado de pintura la camisa de la casa. Y luego la mamá lo agarró y le empezó a regañar. Y le dijo, mamá, si no es culpa mía, le dijo. Es que están pintando el tapial de la escuela, le dijo. Y cayó una pedazo de cemento así en el bote de pintura y me chispeó a mí, le dijo. El patojo pensó que le iba a decir está bien. Y la mamá le dijo, ¿y qué hacía de metido ahí? A vos están pagando para pintar la verde. A vos te llamaron para hacer el trabajo ese. No, le digo. Le prometió, te pasa. Es decir, cuando no es culpa realmente por lo que nos pasó, no es culpa lo que vivimos, lo que nos pasó. Tal vez es culpa por haber estado donde teníamos que estar. Pero es culpa de uno. Muchas cosas. Es que yo no empecé el lío, porque te tiene ahí. Una vez dicen que, cuenta un pastor, que llegó un muchacho, un joven, a la iglesia y le dijo, mire pastor, tengo el ojo, mire cómo hago el ojo. Ay, estoy sufriendo por la causa, le dijo. Y aún te hicieron eso mismo, le dijo. En una discoteca, ahora quieren darme el otro, le dijo. ¿Qué hace un cristiano en una discoteca? Pero yo no inicié el pleito, ¿qué haces ahí? El encontrarse culpable de algo te hace rectificar y crecer. Siempre cuando usted se aferre a que no es culpable, se quedó inexperto, inmaduro. No creció. Victimizar. Es culpa de papá, de mamá, es culpa de esto. Eres culpable tú. Por una o por otra cosa. Es un tesoro. Cuando lo aprendemos a reconocer, es algo que no quiere dárselo a todo el mundo. Es tuyo. Es tuyo. Hasta por las cosas malas que
Es un principio del reino. Te hace humilde. Te hace humilde y te hace crecer. Te ves humilde cuando ni sabes por qué te vino aquello, pero decís, algo de haber hecho yo y no le gustó a Dios, o algo por alguna razón es. Póngase de pie.